Un saludo para todos. En esta ocasión vamos a revisar las últimas recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología en cuanto al manejo del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Recordemos entonces que el síndrome coronario agudo es el IAM con ST elevado, el IAM sin ST y la angina inestable. Recordemos también que la angina puede tener una presentación típica, atípica o inestable. La angina típica en su definición no ha variado mucho. Es aquel dolor precordial que es provocado por el ejercicio o por el estrés y que se alivia con el reposo y o el uso de nitratos. La angina atípica es cuando solo cumple dos de esos criterios que mencionamos para el cuadro anterior. Y la angina inestable, recordemos que ese dolor que dura más de 20 minutos en reposo, que puede ser posterior a un infarto agudo de miocardio, que se presenta de nuevo o con un patrón increciendo. A su vez, el infarto agudo de miocardio sabemos todos que es la necrosis del músculo cardíaco dentro de ese contexto clínico de isquemia en el que se puede documentar los biomarcadores, ojalá una troponina ultrasensible que tenga una elevación o un descenso y que sea positivo con el delta que se está buscando y que tenga al menos uno de los siguientes puntos. Primero, síntomas de isquemia miocárdica. Segundo, que haya cambios agudos de isquemia en el electrocardiograma, ST u onda T. Que haya aparición de ondas Q patológicas, que nos va a dar un contexto un poco más crónico. Que haya evidencia por medio de imágenes de pérdida de miocardio en cuanto a asinesia o hipocinesia. O que se documente la presencia de trombos intracoronarios en una angiografía o bien sea en una necropsia. Los tipos de infarto de miocardio no han cambiado, siguen estando los mismos cinco tipos. El infarto tipo 1 es el que se produce por la ruptura, fisura o erosión de una placa ateromatosa. El tipo 2 es el que se produce en el desbalance entre la demanda y el aporte de oxígeno. El tipo 3 es el infarto que lleva a la muerte súbita. El tipo 4 está relacionado con la angioplastia, la trombosis o la reestenosis del stent. Y el tipo 5 está relacionado con el bypass. Dentro de la presentación clínica del síndrome coronario agudo puede presentarse un cuadro muy variado, desde un paciente que se presente en paro cardiorrespiratorio hasta el que ya no tenga dolor precordial. Ese disconfort torácico agudo puede ser manifestado como un dolor, una opresión, una quemazón o simplemente como un equivalente anginoso, que son los signos o síntomas que nos hacen pensar en un síndrome coronario agudo, sobre todo en pacientes que tengan comorbilidades o antecedentes para riesgo cardiovascular, como podría ser la disnea, las náuseas, el dolor epigástrico, el dolor en el brazo izquierdo, en la mandíbula, incluso en los dientes. Especial atención y precaución con los pacientes hipertensos, ancianos, mujeres, con los diabéticos, con los que tienen falla renal crónica, con los posquirúrgicos, sobre todo el bypass, con los pacientes que cursan con demencia o incluso con los trasplantados, para que se presenten con un equivalente anginoso y no dejar pasar por alto este importante diagnóstico. Miren acá la importancia y las bondades de contar con una troponina ultrasensible, que nos va a obviar en gran medida que los resultados del laboratorio nos den o nos informen unos valores que nos dejen como una zona gris, que haya que pedir otros resultados y otros exámenes para comparar si hay un delta positivo o no. Entonces, hoy en día, vamos a ver si tiene un riesgo bajo, alto o intermedio, de acuerdo a el cuadro clínico, los hallazgos electrocardiográficos y la medición de la troponina en este caso, para poder confirmar o descartar el síndrome coronario agudo del cual estamos hablando. En los últimos 20 años, y esto es para resaltar y aplaudir, las terapias antiplaquetarias y la coronariografía que se realiza en las primeras 72 horas del paciente con diagnóstico de infarto agudo miocardio sin elevación del ST ha permitido la sobrevida de muchas más personas comparado con años anteriores. Esto no aplica para la angina inestable, en el cual puede tener un poco más de tiempo y de programación del procedimiento de acuerdo a los estudios que se hagan. Dentro de los principales cambios que hubo en el 2015 y ahora que comentaron en el 2020,
está el de la troponina, sobre todo el de la ultrasensible. ¿Qué se recomienda hoy en día? Que se tome una muestra en la hora cero, o sea, al ingreso y arribo del paciente, y que se tome otra muestra a la hora. Y de ahí, de acuerdo a los resultados, veremos si hay un delta positivo para confirmar o seguir indagando. La angiotomografía nos decía en el 2015 que debería ser considerada. Hoy en día, la angiotomografía coronaria es una alternativa cuando la troponina y el electrocardiograma no son concluyentes. También es muy importante la monitorización cardíaca del paciente, que se recomienda por 24 horas o hasta el momento del cateterismo en pacientes con infarto sin elevación del ST y que tengan riesgo bajo para el desarrollo de arritmias cardíacas. Y ese monitoreo debe extenderse por encima de las 24 horas cuando tengan un riesgo intermedio o alto de desarrollar arritmias cardíacas. En el 2015 nos recomendaban el uso de algunos scores de riesgo para estimar pronóstico, como por ejemplo el TIMI, el GRACE, etc. Ahora del 2020, si bien es cierto que el GRACE sigue teniendo consideración, ha bajado un poquito su importancia porque ni es la panacea ni es el único score para evaluar el pronóstico de los pacientes. La administración de ácido acetil salicílico y de un inhibidor P2Y12 por encima de los 12 meses podría ser considerado de acuerdo al riesgo de isquemia o sangrado del paciente. Eso nos lo recomendaban en el 2015 y ahora no es que se considere, sino que es una prevención secundaria avanzada que debe ser considerada en nuestros pacientes. Entonces vamos a adicionar un segundo agente antitrombótico. Entonces entremos en materia, el abordaje del paciente que se presenta a nivel prehospitalario o intrahospitalario con un posible síndrome coronario agudo. Dentro de las herramientas diagnósticas, obviamente la forma más expedita de estratificar a este paciente es con un electrocardiograma de 2 derivadas, que recordemos puede estar normal incluso del 30% de los pacientes. Ese electro debe ser tomado los 10 primeros minutos de arribo del paciente de urgencias o al equipo médico que lo esté evaluando a nivel prehospitalario. Debe ser interpretado por una persona experta en electrocardiografía. Si ese electro no es concluyente y el paciente persiste con esos síntomas de síndrome coronario agudo, podríamos ayudarnos de unas derivadas adicionales como son las derivadas posteriores B7, B8 y B9 para ver compromiso de la circunfleja o de unas precordiales derechas para confirmar o descartar la presencia de un infarto en el ventrículo derecho. Se recomienda y sería muy bueno el poder comparar electrocardiogramas previos del paciente con el que tenemos en este momento y así ver cambios dinámicos o que se estén presentando de una forma aguda. Recordemos que los bloqueos de rama, si bien es cierto, no hacen diagnóstico, nos llevan a pensar en que sí se está presentando un síndrome coronario agudo. El más importante de ellos es el bloqueo de rama izquierda, que si es de novo y el paciente tiene clínica de síndrome coronario agudo, pues como tal lo vamos a manejar. Pero si ya teníamos conocimiento de ese bloqueo de rama izquierda, pues nos vamos a ayudar de los criterios de Sgarbosa, Barcelona, Chapman, Cabrera o Smith, por ejemplo, para ver si es susceptible de ser revascularizado percutáneamente. Los pacientes que están estables desde el punto de vista hemodinámico y tienen un bloqueo de rama izquierda, entonces los debemos estratificar con un biomarcador como la troponina ultrasensible. No vamos a dejar de lado el tan importante bloqueo de rama derecha, que si se presenta con un cuadro clínico sugestivo compatible con isquemia, entonces la recomendación es llevar a cateterismo a este paciente. Más del 50% de los pacientes que consultan a nuestros servicios de urgencias por un dolor torácico y tienen un bloqueo de rama, bien sea derecha o izquierda, tendrán finalmente un diagnóstico distinto a un infarto agudo miocardio, por lo que la medición de la troponina es muy importante en este tipo de pacientes. Ya hablando de los biomarcadores, tenemos entonces la troponina ultrasensible, que cada vez la tenemos mucho más asequible en todos nuestros servicios de urgencias. Cuando no tenemos troponina ultrasensible, pues vamos a utilizar la troponina convencional y dejaríamos otros biomarcadores como la CKMB de pronto para documentar infartos después de
un infarto agudo de miocardio que se esté presentando, el paciente que se reinfarta, porque recordemos que la troponina puede permanecer elevada hasta por 14 días. Se recomiendan pruebas adicionales después de las 3 horas si las dos primeras mediciones, a la RIU y a la hora, no fueron concluyentes y el delta no nos indicó la presencia de un síndrome coronario agudo. Entonces recordemos, la troponina ultrasensible a la RIU, a la hora, y de acuerdo al resultado, pues veremos la necesidad de pedir otras a las 2 horas o a las 3 horas de acuerdo a la rapidez con la que contemos con ese resultado. Aquí tenemos entonces un resumen de lo que llevamos al momento. Al paciente lo estratificamos eléctrica y químicamente. El examen físico es supremamente importante, al igual que el interrogatorio. Y como decíamos ahora, una muestra a la RIU, una muestra a la hora, y si es necesario, de acuerdo al delta que nos resulte, a las 3 horas. La angiografía coronaria seguirá siendo una opción importantísima para los pacientes que cursen con una angina inestable y que tengan una probabilidad clínica muy alta de estarla teniendo. Es decir, los biomarcadores y el electrocardiograma me descartan infarto agudo de miocardio sin elevación de ST. Tengo mi paciente con una angina inestable y de acuerdo a la clínica y de acuerdo a cómo se esté comportando hemodinámicamente, yo lo puedo manejar con una angiografía coronaria. Para pacientes que tengan una probabilidad baja o intermedia de tener esa angina, entonces yo podría hacer pruebas de esfuerzo o una angiotomografía coronaria de acuerdo a las posibilidades de donde me encuentre. La ecocardiografía o ecocardiograma nos va a servir para sospechar enfermedad isquémica, descartar o considerar diagnósticos diferenciales e incluso para ver el pronóstico de la función ventricular, porque todo paciente, antes de ser dado de alta, después de tener diagnosticado un infarto agudo de miocardio, debería contar con una ecocardiografía. La resonancia magnética cardíaca o coronaria nos va a mostrar perfusión y movimiento, y la angiotomografía nos va a ver o nos va a mostrar la visualización de las arterias coronarias y eventualmente excluir una enfermedad coronaria presente. Acá tenemos entonces un resumen que de acuerdo al riesgo y a los valores de troponina podemos tener muy bajo o bajo o tenemos alto, y si la troponina es positiva pues entonces lo estamos ingresando a una unidad de cuidado coronario o cuidado intensivo para finalmente hacerle el cateterismo. Pero si esto es bajo o muy bajo y la troponina no mostró delta, entonces estamos descartando y vamos a manejarlo ambulatoriamente. Tenemos puntajes clínicos para valorar riesgo de mortalidad, de sangrado, como son el GRACE, el CRUSADE. Del TIMI cada vez hablan menos. Y para considerar riesgo de sangrado alto, entonces a continuación vamos a ver una tabla en donde nos muestran una serie de criterios mayores y menores. Y es positivo si tenemos uno mayor y dos menores. Y es esto que estamos viendo a continuación. Acá a la izquierda tenemos toda la lista de criterios mayores, que después la podemos leer con más detenimiento y calma, y acá los criterios menores. Entonces, un criterio mayor y dos menores nos hacen entonces el riesgo de sangrado alto. Miren entonces el cambio o la comparación del manejo del paciente que tiene elevación del ST y el que no lo tiene. El que tiene elevación del ST, vamos a quitarle el dolor con morfina y ayudado con nitratos, si hay indicación para ponerlos. Vamos a darle aspirina, vamos a darle un inhibidor P2Y12, vamos a darle betabloqueadores y no contraindicaciones. Vamos a darle estatinas, lo vamos a anticoagular, protección gástrica y vamos a revascularizar ese vaso culpable. Pero miren qué pasa con el infarto agudo miocardio sin elevación del ST. Los nitratos, y por eso pongo un asterisco, solo si tiene indicación. ¿Cómo qué? Edema de pulmón, que tenga una crisis hipertensiva, que tenga dolor y que no tenga contraindicaciones. Vamos a darle aspirina, si no la venía tomando le damos 300, si no le damos a la dosis diaria 100. El inhibidor P2Y2 es muy importante, no lo vamos a dar de entrada. ¿Por qué? Porque de pronto no es para cateterizar ya y no conocemos la anatomía coronaria. Betabloqueadores, estatinas,
anticoagulación en el momento del cateterismo y protección gástrica.